El laboratorio que he preparado para este vídeo trata sobre diferentes conceptos de pivoting, donde desde nuestra propia máquina de atacante tendremos que conseguir comprometer las tres máquinas de Bullhub, donde cada una de estas podemos ver que está alojada en su propia red y nosotros como atacantes en un primer momento solamente tenemos visibilidad y acceso a la primera máquina al estar dentro de la misma red. Tendremos entonces que en primer lugar explotar esta máquina para poder saltar al siguiente segmento y comprometeremos la segunda máquina. Aquí será necesario establecer un túnel para que nuestra máquina pueda acceder a esta red y una vez vulneremos esta máquina saltaremos a esta última, donde será también necesario establecer una nueva conexión y redirigir todo el tráfico entre las máquinas que hemos explotado anteriormente para poder completar el laboratorio y conseguir acceso completo a las tres máquinas. Para realizar el laboratorio lo que he hecho es crearme una nueva sesión de Tmux para poder tener en mi terminal separada en distintas ventanas, pues la mía como atacante, una ventana para toda la parte de pivoting y de tunneling, luego una primera para lo que es la primera máquina de Sinfonos 1, luego la segunda y la tercera. Y tengo en esta carpeta de pivoting lo que sería una carpeta para cada una de las máquinas y una también adicional para poder transferir los diferentes archivos como son Chisel, Socat y demás para toda la redirección de tráfico. Desde nuestra máquina como atacante lo que vamos a hacer es simplemente, como tenemos la interfaz EATH0 levantada y es a través de la cual pues, podremos establecer la conexión con la primera máquina víctima, que sería Sinfonos 1, lo que vamos a hacer es correr un ARP scan sobre esta misma interfaz y vamos a ver los diferentes dispositivos que están conectados a esta red. Y en este caso, la primera máquina Sinfonos 1 se correspondería con esta IP acabada en 81, con lo cual lo que vamos a hacer ahora simplemente es un análisis rápido con Nmap para poder ver cuáles son los puertos que están abiertos y disponibles sobre esta primera máquina. Ya podemos ver que el puerto 22 SSH, el 25 de SMTP y lo que sería SMB están disponibles. Ahora lo que hacemos de nuevo es ejecutar Nmap, pero solamente sobre los puertos que ya sabemos que están abiertos. Y lo que vamos a hacer ahora es obtener simplemente mayor información sobre estos servicios y sus respectivas versiones. Almacenamos el resultado en la carpeta de numeración bajo el nombre de Nmap. Y este segundo análisis de Nmap pues ya nos confirma lo que sería la versión de OpenSSH, de SMTP. Vemos que en el puerto 80 pues hay un aplicativo web con Apache corriendo por detrás y luego lo que serían los servicios y los puertos de Samba para SMB. Abrimos el navegador y pegamos directamente la dirección IP. Vamos a ver que está siendo ejecutado en este aplicativo web. Vemos que está WordPress con la versión 5.2.2, que está Debian como sistema operativo, MySQL, la versión de Apache que vimos anteriormente. Confirmamos que es PHP, el lenguaje de programación. Vamos a inspeccionar el código y en un principio pues vemos que no hay mayor aplicación o usabilidad en ese sentido. Entonces, dado que hemos visto que no tiene mayor funcionalidad, vamos a directamente a pasar a la parte de fusing, donde lo que vamos a hacer es directamente al final de lo que es la propia aplicación web, vamos a fusear o buscar aquellos directorios posibles que puedan existir para ver si nos arrojan algo más de información o mayor funcionalidad. Y vemos que ya ha terminado y solamente ha encontrado lo que sería la carpeta manual. Vamos a probar a ver si se aloja algo ahí. Y bueno, podemos ver lo que sería la típica página, ¿no?, de Apache con su propia versión 2.4, pero vamos, que aquí en un principio pues no debería haber mayor funcionalidad ni nada más de valor. Lo siguiente que vamos a hacer es directamente con SMBmap, vamos directamente a listar a ver si obtenemos algo de información sobre los recursos de Samba. Vamos a pasar directamente el puerto 445 y efectivamente podemos ver que en un principio pues hay diferentes recursos donde hay uno que se llama Anonymous, que tenemos permiso de lectura, con lo que nos conectamos con SMB Client con una sesión nula a lo que sería la propia IP de la máquina víctima y a ese recurso donde tenemos permiso de lectura, listamos el contenido y parece ser que aquí hay un documento TXT, vamos a traérnoslo a la máquina local, salimos y podemos ver el contenido que básicamente lo que dice pues es una nota interna, ¿no?, que dice que dejen de utilizar lo que serían diferentes contraseñas pues que en un principio no son seguras, pues estas tres de aquí. Entonces lo que vamos a hacer de momento es guardarnos en un archivo que se llame credenciales. Vamos a guardarnos cada una de ellas, por si luego podemos utilizar algo de fuerza bruta o tenemos que utilizar alguna contraseña para algún tipo de inicio de sesión. Lo guardamos y ya vemos que lo tenemos aquí almacenado bajo la propia carpeta de Sinfonos 1. Y teniendo lo que sería ahora pues un conjunto de contraseñas que alguna de ellas podría llegar a ser válida, vamos a ver si conseguimos con esta herramienta de CrackMapExec enumerar lo que son usuarios del propio sistema y confirmamos que Helios, que incluso había pues un recurso compartido de SMB, parece ser que es válido. Así que se me ocurre directamente de nuevo probar a ver si con este usuario vamos a ir probando las diferentes contraseñas, que recordamos que las tenemos aquí almacenadas en este archivo, a ver si alguna de ellas nos permite pues listar algún recurso compartido con credenciales válidas. Vemos que la primera no funciona. Vamos de nuevo a repetir con QWERTY y ya muestra aquí que estamos autenticados y que tenemos acceso de lectura a estos tres recursos, Anonymous, Helios y Print.
Así que ahora lo que haremos será directamente listar de forma recursiva aquello que está contenido en este recurso de Samba y ya podemos ver que bajo esta carpeta de Helios hay un archivo que se llama Research y To Do, lo que serían dos archivos posiblemente en texto claro. Vamos a traernos ambos de ellos localmente a nuestra máquina como atacante, le pasamos esto, el propio nombre del archivo, nos lo descargamos y lo mismo con todo.txt. Vamos a listar el contenido actual de nuestra carpeta y vamos a empezar, por ejemplo, a lo que sería la parte de Research. Y bueno, parece ser que es un poco un texto aleatorio en el contexto de lo que serían las tres máquinas que vamos a ejecutar, sobre lo que serían posiblemente pues, dioses mitológicos griegos. Y lo que parece este archivo interno, pues son una serie de pasos o tareas pendientes, donde una de ellas dice pues, que hay que trabajar sobre esta carpeta o este directorio. Entonces, si recordamos antes, el aplicativo web solamente pues, nos arrojó lo que era la carpeta manual, pues lo que era el típico archivo o carpeta por defecto de configuración de Apache. Vamos a probar a ver si esto sería una carpeta o un archivo válido. Y vemos que efectivamente pues parece ser que es una página WordPress, posiblemente pues lo que nos reveló antes el Wapalizer del navegador web. Vamos a hacer control U para ver por qué no está cargando bien los documentos y vemos que está tirando por detrás de lo que sería el dominio sinfonos.local y pues este obviamente pues al no existir no consigue cargar los recursos locales de la máquina víctima. Entonces lo que tenemos que hacer es abrirnos el archivo de configuración ltchost, ponemos la IP de la máquina víctima, este es dominio que está cargando lo que serían los propios recursos, refrescamos y ya podemos ver que está cargando el contenido correctamente. Entonces parece ser porque es una aplicación bastante, digamos, por defecto o sin apenas mucha configuración. Vemos los mensajes, digamos, por defecto cuando instalas WordPress. Vemos que hay un usuario válido del sistema que podría ser admin. Un comentario, pero como digo, parece ser algo por defecto. Así que ya que estamos trabajando con WordPress, vamos directamente a entrar en Hacktricks. Vamos a buscar WordPress para poder enumerar lo que serían plugins que están instalados en este CMS y ver si alguno de estos puedan llegar a ser vulnerables o contiene algún tipo de vulnerabilidad en el sistema, el cual podemos aprovecharnos y explotar. Vamos a obtener este comando, este one-liner, vamos a copiarlo en lo que sería nuestra propia terminal y lo que tenemos que hacer aquí es directamente cambiarlo por lo que sería la propia ruta de instalación de WordPress de lo que sería la máquina víctima, le damos a correr y vemos que aquí nos sale lo que sería la ruta completa de los diferentes plugins o archivos que hay bajo la carpeta de WP Content. Vamos a limpiar un poco lo que sería este output y vamos a decirle cat-d, vamos a quitarnos lo que serían las barras y vamos a quedarnos con la posición número 7 y vamos a quitarnos lo que serían los duplicados. Entonces con esto lo que hacemos es quedarnos solamente con lo que sería, por ejemplo, en este caso, el propio nombre del plugin en cuestión, eliminamos duplicados y así pues obtenemos un output bastante más limpio. Podemos ver aquí que hay uno que se llama MailMasta, vamos directamente a buscar con SearchPloit. Esto si tiene algún tipo de vulnerabilidad conocida. Y vemos inicialmente pues, que hay un local file inclusion, no sabemos todavía lo que sería la propia versión. Entonces vamos a probar directamente el local file inclusion a ver si aplica a la versión que tiene instalada este aplicativo web, donde dice que esta vulnerabilidad permite a un atacante pues, incluir un archivo y de forma pues, dinámica cargar pues, posiblemente recursos locales de la máquina víctima, dado que nos hace una validación propia del input que proporciona el usuario. Entonces, si bajamos aquí un poco, podemos ver lo que sería esta ruta que apunta al propio plugin de MailMasta y sería a través de este archivo countofsend.php a través de lo que sería el parámetro pl, donde podríamos, por ejemplo, cargar el archivo etc_passwd. Y voy a hacer directamente con cool a ver si conseguimos replicar esta vulnerabilidad. Nos copiamos la ruta completa, lo que sería en la carpeta raíz de instalación de la máquina víctima, pegamos y efectivamente parece ser pues, que aplicaría, ya que hemos conseguido traernos localmente el archivo etc_passwd de Sinfonos 1, donde vemos que hay un usuario Helios, ya que tiene su propia carpeta en home/Helios, y tendríamos entonces que ver cómo llevar a cabo o poder explotar este local file inclusion de alguna forma que nos permita pues, ejecución remota de comandos, ¿no? Entonces, vamos a ver si de alguna forma, a través de log poisoning, conseguimos, por ejemplo, traernos pues el típico archivo de Apache de acceso. Vemos que no lo trae, posiblemente pues no tengamos permisos o no exista en el propio sistema. Tampoco lo encuentra. Vamos a ver, ya que teníamos antes SMTP abierto en el puerto 25, vamos a ver si el log de mail.log estaría disponible. Vemos que tampoco. Vamos a ver si el mail log, que a veces también se llama de esta forma. El que podemos probar entonces ahora es como sabíamos que estaba SMTP corriendo en el puerto 25, vamos a ver si en var mail
bajo el mismo nombre del propio usuario, efectivamente vemos que podemos acceder a estos logs o estos archivos del propio correo. Entonces, lo que se me ocurre es, en vez de hacer la típica inyección de log poisoning a través de peticiones HTTP de Apache, vamos a intentar replicar ese proceso, pero con lo que sería con los propios logs del correo. Entonces, para ello nos venimos a la ventana superior, vamos a conectarnos en este caso a la máquina víctima, lo que sería el puerto 25 de SMTP. Vemos que nos sale el propio banner, entonces lo que vamos a hacer es enviar un correo, por ejemplo, desde lo que sería pues un correo inventado, platasec.com. Ahora vamos a apuntar a lo que sería a una cuenta de Helios, arroba sería Symphonos. Y lo que obtenemos aquí de local domain. Dice que ok. Vamos a enviar la data, que sería el propio mensaje que queremos enviar en el propio correo. Y lo que vamos a hacer, el típico código de PHP, vamos a ver si funciona en este caso. Y vamos a decir que a través de una petición por el parámetro cmd, enviamos este mensaje, le damos otra vez a enter, punto. Parece que efectivamente se ha lanzado correctamente, entra lo que sería en la propia cola. Y vamos a, de nuevo, imprimir aquí el resultado. Y vemos en este sentido, vemos que un correo se ha enviado de lo que sería desde nuestra propia dirección. Y en la parte inferior no vemos este código PHP que hemos añadido. Es decir, es posible que por detrás estos logs de SMTP estén interpretando el código PHP y por lo tanto nos permitan ejecución de comandos. Entonces vamos a hacer una prueba, tenemos que pasarle el parámetro cmd y vamos a decirle, por ejemplo, el comando id y vemos que efectivamente pues ejecuta el comando y vemos que está siendo ejecutado por el usuario Helios. Así que directamente lo que vamos a hacer es entrar a lo que sería un generador de reverse shell. Vamos a ponernos nuestra máquina como atacante en el puerto, por ejemplo, 4444. Nos lo copiamos y buscamos aquí directamente encoder online para que cuando lo pasemos directamente por cool pues que no haya ningún tipo de problema. Y le vamos a decir bash-c, pegamos, cambiamos esto por aquí, codificamos y ese sería el payload que tenemos que añadirle ahora mismo, parámetro cmd. Pegamos y antes de nada lo que tenemos que venirnos es a la ventana de arriba y ponernos a la escucha en dicho puerto y ejecutamos. Y vemos que efectivamente recibimos la conexión a nuestra IP de atacante desde la propia máquina víctima y ya obtenemos lo que sería una reverse shell ID, vemos que somos serios, entonces vamos a estabilizar esta shell, ponemos el background, reseteamos la terminal, me voy a mover directamente esto arriba, me lo dejo ahí por si lo necesitamos más adelante, y bueno, pues ya hemos obtenido acceso a la máquina, en este caso como el usuario Helios, vamos a ver si tenemos algún permiso como sudo, vemos que dicho comando no existe, vamos a ver en qué máquina estamos actualmente, esta sería la distribución actual, vamos a confirmar que efectivamente estamos en la máquina víctima del 81. Vemos también que tiene otra interfaz levantada. Esta sería la 10026. Es decir, actualmente estamos en Symphonos 1. Hemos conseguido vulnerar esta máquina porque tenemos conectividad desde nuestra máquina como atacante, ya que estamos en el mismo segmento de la red. En cambio, la segunda interfaz, que es la 10026, va a ser la que nos va a dar acceso a través de esta máquina, conseguir llegar a Symphonos 2, que tiene en este caso la IP 10028. Vamos a la carpeta directamente de Home. Vamos a ver en Helios qué podemos encontrar. Vemos que aquí hay una carpeta ser, posiblemente esto sea lo que vimos con Samba. Efectivamente, vamos a listar el contenido de estos archivos y sería pues la nota esta que vimos de texto un poco aleatorio y lo que serían los pasos donde encontramos la propia carpeta de Helios en el CMS de WordPress. Vamos a seguir enumerando a ver si encontramos alguna pista. Vamos a la carpeta TMP, vemos que no hay nada. Vamos a ver OPT y vemos que aquí hay un archivo, en este caso es un binario SVD, tiene el bit de SVD habilitado, es decir que esto cuando lo ejecutemos correrá en este sentido en nombre del propio owner, que en este caso sería root, es decir que si este binario tiene alguna vulnerabilidad, cuando lo ejecutemos podríamos llegar a escalar privilegios a través de esta vía. Vamos a seguir enumerando a ver qué podemos encontrar por aquí. Vamos a ver la última carpeta que sería dev.shm y vemos que no encontramos nada más. Como vimos en el binario SVD, vamos a listar todos los SVDs del sistema, a ver si encontramos algún otro que nos llame la atención. Y efectivamente, pues vemos este que encontramos previamente, con lo cual tiene pinta que van a ir por aquí los tiros, es decir, que este binario posiblemente sea vulnerable. Vamos a ver si de alguna forma pues conseguimos ejecutarlo y ver cuál es su comportamiento y ante qué vulnerabilidad podemos estar hablando. Ejecutamos el binario y vemos que efectivamente parece ser que está ejecutando por detrás algún tipo de petición cool. No sabemos muy bien a qué host, es posible que sea pues algún aplicativo web que esté desplegado internamente, ya que esta versión de Apache pues me resulta familiar y fue la que enumeramos previamente. Entonces, lo que podemos hacer es
correr el comando strings para ver pues bueno, qué comandos o qué definiciones o qué strings hay definidos en este binario. Y si nos fijamos aquí, efectivamente vemos que está ejecutando cool contra lo que sería el localhost, es decir, está corriendo cool sin utilizar la ruta correcta, con lo cual lo que podemos hacer aquí es pues un ataque bastante conocido y podemos hijackear o secuestrar lo que es el propio path y hacer que en vez de ejecutar pues el típico comando de cool, pues ejecute uno que desarrollemos nosotros mismos y que en este sentido sea malicioso, ¿no? Entonces, esta escala de privilegios es bastante sencilla. Vamos directamente a venirnos a dev shm, porque aquí tenemos permisos de escritura, y lo que vamos a hacer directamente es crear un archivo que contenga este código, es decir, lo que vamos a hacer es establecer la base o habilitar el bit de SUID, y lo que vamos a hacer aquí en este caso es guardarlo bajo el propio nombre de cool. Vamos a catear de nuevo su contenido, de tal forma que si conseguimos ejecutar este archivo a través de la ejecución del SUID que está alojado en la carpeta opt, lo que vamos a hacer es que cuando lo corra el usuario root, como va a tener permiso sobre el propio sistema, va a establecer el binario de la base, va a habilitar lo que sería el SUID, este bit en cuestión, y podemos desplegar una base como usuario privilegiado. Vamos a darle permiso a lo que sería este binario de curl, y lo que tenemos que hacer ahora mismo es decirle, porque si imprimimos lo que sería la variable path, lo que hace el sistema es que cuando corremos, por ejemplo, un comando curl, lo que hace es tratar de buscar en qué ruta de nuestro propio path se encuentra alojado este comando o este binario de curl y va pues en este propio orden, y lo que va a hacer es ir buscando en cada una de estas carpetas hasta que lo encuentra y lo ejecuta. Entonces lo que tenemos que hacer actualmente es hacer que el path empiece en lo que sería en nuestra propia carpeta dev.shm, que es donde nos encontramos actualmente y donde de hecho estamos alojando el curl malicioso. Entonces lo que hacemos es export path, le decimos que añada la ruta actual, es decir, pues dev.shm, y que adicionalmente pues esto introduzca el path que teníamos previamente, ¿no? Entonces, si exportamos de nuevo o hacemos un cat de lo que sería el path, ya vemos que actualmente cuando busque el archivo cool va a empezar en la carpeta desde donde se ejecuta o se hace la llamada a dicho comando, es decir, pues actualmente sería desde dev.shm. Entonces vamos a hacer ahora rápidamente, vamos a imprimir el valor y los permisos de lo que sería el binario de bus de la propia máquina, y si ahora lo que hacemos es ejecutar opt status check y lo imprimimos de nuevo, ya vemos que se ha ejecutado nuestro propio archivo cool, ya vemos que no suelta ningún output, lo que es el opt status check, y este binario ha sido ya pues modificado, lo que son sus permisos, y podemos ejecutar ya directamente lo que sería el típico comando bus-p, y nos desplegamos lo que sería pues una propia base como el usuario root. Así que lo que vamos a hacer ahora mismo es, como ya hemos vulnerado Sinfonos 1 y tenemos permisos como administrador, en este caso como root del sistema, lo que vamos a hacer ahora es asegurar la persistencia, es decir, vamos a transferirnos lo que sería la clave pública de nuestra máquina atacante de SSH a esta máquina de Sinfonos 1, de tal forma que pues, si por algún casual perdemos acceso, simplemente por SSH podamos conectarnos a esta máquina y seguir pues lo que sería el propio laboratorio sin tener que repetir el proceso de explotación o de escalada de privilegios. Para ello lo que vamos a hacer es directamente dirigirnos a la carpeta de root de la propia máquina víctima. Vamos a crear una carpeta que se llame SSH, nos movemos allá misma, y en nuestra máquina atacante lo que vamos a hacer es directamente movernos a File Transfers. Aquí lo que tengo yo almacenado es directamente Chisel Socket para la parte de forwarding, de pivoting, y luego tengo aquí mis authorized keys, que sería la clave pública de SSH de mi máquina como atacante. Entonces lo que voy a hacer aquí es directamente abrirme un servidor en el puerto 80 desde mi máquina atacante, y lo que voy a hacer desde la máquina víctima es llamar a mi máquina atacante y me traigo las authorized keys a esta ubicación, de tal forma que si me vengo aquí desde mi máquina atacante, hago directamente SSH root a la dirección de la máquina víctima y vemos que directamente accedemos a dicha máquina por SSH, y es mucho más cómodo si perdimos acceso a Sinfonos 1 de alguna forma, pues directamente por SSH nos conectamos a la misma y continuamos con el proceso de explotación. Entonces lo que tenemos que hacer ahora mismo es, ya hemos vulnerado esta primera máquina, en cambio, si por ejemplo directamente pues hacemos un ping o alguna llamada a lo que sería pues esta IP a las 10.028 desde nuestra máquina atacante, no tenemos visibilidad porque nuestra red o nuestro propio segmento está asociado a la 192, 168, la 10 y la barra 24. Esta es la red en la que ambas máquinas están disponibles y podemos establecer la conexión, pero no tenemos visibilidad ni sobre esta propia red ni sobre esta de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer ahora mismo es con Chisel establecer un túnel de tal forma que el tráfico de mi máquina atacante pueda pasar a través de la interfaz de esta máquina que ya hemos comprometido a este segundo segmento de red. Así que para transferirnos el archivo de Chisel es muy sencillo, directamente en nuestra propia máquina de atacantes, como ya tenemos almacenado el binario de Chisel, lo que vamos a hacer es, también gracias a la persistencia que hemos establecido previamente, vamos a utilizar el comando scp y le vamos a decir, oye, envía Chisel
a la propia máquina víctima, en este caso sería la 168, la 1, la 81, y lo que vamos a hacer es que lo almacene directamente en dev shm, y ya al tener lo que son la clave pública de SSH de atacante almacenada en el directorio raíz de SSH de la máquina víctima, podemos automáticamente transferir el archivo de Chisel. Entonces, si nos venimos directamente a Sinfonos de nuevo, mostramos la información y vemos que tenemos efectivamente Chisel aquí almacenado. Le damos permisos de ejecución. Nos venimos a la ventana de tunneling y lo que vamos a hacer directamente aquí es, desde nuestra máquina como atacante, vamos a ejecutar Chisel, pero en este caso como servidor, y vamos a decirle que nos ponemos a la escucha en el puerto 8000. Y de nuevo lo que hacemos aquí es, por SSH nos conectamos rápidamente a la máquina Sinfonos, nos dirigimos a dev shm, y aquí lo que le decimos es, oye, quiero conectarme como cliente directamente a la máquina como atacante, que sería la 156, en este caso en el puerto donde está escuchando, en el 8000, y establecemos una conexión de tipo SOX, y ya establece por aquí arriba lo que sería el puerto por defecto que tengo yo en mi archivo de proxy chains. Tengo activado lo que es el Dynamic Chain, que me permitirá pues, establecer diferentes túneles pues, para lo que es la necesidad de este laboratorio. Y si vamos abajo del todo, yo lo tengo configurado de esta forma, lo que sería el puerto 1080 y el 8888, como digo, para una segunda conexión que necesitaremos posteriormente. Entonces, si por ejemplo lanzamos un ping directamente a la 10.0.2.8, pues vemos que nuestro host, nuestra máquina como atacante, pues efectivamente pues no es capaz de alcanzar al host destino. Y lo que acabamos de hacer con Chisel es, desde nuestra máquina como atacante, hemos establecido un túnel con Chisel en el puerto 8000, donde estamos a la escucha, y desde Sinfonos 1 nos hemos conectado con Chisel a modo cliente a nuestra IP de máquina atacante en el puerto 8000 y se ha establecido esta conexión en el puerto 1080. Entonces, si hacemos desde nuestra máquina como atacante una prueba con proxy chains, es decir, para forzar que el tráfico vaya por este túnel de Chisel que hemos creado directamente con nmap a la 10.0.2.8, vamos a decirle que haga un scan sobre lo que sería este puerto 80, simplemente para ver si está abierto o no. Le tenemos que pasar el flag "-st" cuando estamos utilizando proxy chains. Evitamos resolución DNS y demás. Y efectivamente ya conseguimos acceder a lo que sería pues a este host que inicialmente no teníamos acceso, pero gracias a proxy chains conseguimos redirigir el tráfico a través de este túnel de Chisel, ya que por ejemplo si le quitamos proxy chains, en este sentido pues no seríamos capaces de llegar a este host destino, ¿no? Porque diría filter, directamente es que no conseguía alcanzarlo. ¿Por qué? Porque no existe una conexión directa si no es a través de proxy chains, es decir, a través de ese túnel Chisel. Ahora lo que vamos a hacer es, ya teniendo acceso como root a Sinfonos 1, incluso teniendo lo que era la parte del túnel entre nuestra máquina como atacante y esta primera máquina Sinfonos 1, lo que vamos a hacer es ver desde esta propia máquina, es ver qué otros hosts están activos bajo la misma red, en este caso, lo que sería con el segmento de la 10.0.2.0, ¿vale? En este caso, Sinfonos 1 tiene la IP 10.0.2.6, pero vamos a ejecutar el siguiente comando y lo que nos va a permitir es, haciendo un bucle con un ping, vamos a poder ver o iterar las diferentes posibles IPs dentro de este segmento. Vamos a agilizar este reconocimiento con SARCs para paralelizar el proceso con hilos y nos vamos a quedar con aquellas direcciones IP que respondan cuando enviemos el ping. Entonces lo ejecutamos y vemos la 10.0.2.1, lo que sería pues la típica IP asignada al router o al gateway de la propia red. La 10.0.2.6 es Sinfonos 1 y confirmamos que hay otro host que termina en .8 que sería Sinfono 2. Entonces, desde nuestra máquina como atacante, como ya tenemos visibilidad sobre Sinfono 2, lo que vamos a hacer es ejecutar nmap para listar aquellos puertos y servicios que están abiertos en esta máquina, y para ello lo que vamos a hacer es, dado que hay un tunneling de por medio y un proxy que va a estar redirigiendo el tráfico y esto va a hacer que vaya mucho más lento el resultado de nmap, vamos a paralelizar este proceso con una secuencia para recorrer lo que serían todos los puertos. Utilizamos hilos en este caso para que el proceso de nmap vaya mucho más rápido a través de proxy chains. También le metemos el flag "-t5 para aumentar esta velocidad del escaneo de nmap y apuntamos ya a lo que es la IP de Sinfonos 2 y nos quedamos con aquellas respuestas que muestren el puerto como TCP Open. Le damos a ejecutar y ya vemos que los resultados son bastante rápidos. En este caso sabemos que esta máquina pues tiene estos puertos abiertos, pero si la dejáramos corriendo pues finalizaría cuando llegue a esos 65.535 puertos. Y ahora lo que hacemos es, otra vez a través de proxy chains, ejecutamos de nuevo nmap sobre la IP víctima. En este caso ya no necesitamos utilizar ni hilos ni nada de eso para agilizar el proceso, porque ya sabemos que están estos 5 puertos abiertos. Lo que hacemos es, le pasamos el flag "-scv para obtener más información de aquellos servicios y sus versiones, y así saber pues qué está siendo ejecutado en cada uno de estos puertos, y guardamos el resultado en la carpeta que tenemos dentro de Sinfonos 2 bajo la carpeta de numeración y con el nombre nmap.
Y tras unos segundos, pues ya vemos que Nmap nos muestra los resultados, pues donde en el puerto 21 de FTP está corriendo esta propia versión, aquí la de OpenSSH, tenemos de nuevo otro aplicativo web en el puerto 80, y luego, pues bueno, las diferentes versiones o información del protocolo de Samba de SMB, que también trataremos de utilizar para poder enumerar recursos del sistema. Vamos a comenzar la enumeración directamente por lo que sería el puerto 21 de FTP. Tenemos aquí una propia versión, vamos a ver si esta es vulnerable, con lo cual vamos a utilizar de nuevo Search Exploit, vamos a decirle FTP 1.3.5, que sería la versión que hemos encontrado, y lo que nos muestra aquí que es interesante en este sentido, parece ser que tenemos unos módulos con Metasploit, pero vamos a centrarnos en este de aquí, que es el típico módulo o vulnerabilidad conocida asociada a ProFTPD para la versión 1.3.5, que lo que permite básicamente es copiar archivos del sistema a la ubicación que le pasemos. No obstante, vamos a tratar de directamente con Proxy Chains, vamos a conectarnos por FTP a la máquina víctima, a ver si podemos conectarnos con lo que sería el usuario Anonymous, pero dice que login incorrect. Entonces, en este sentido, de momento no podemos conseguir avanzar ni explotar más en lo que sería este servicio. Vamos entonces a intentar enumerar esos recursos de Samba con SMBmap de nuevo sobre esta IP de la máquina víctima. Vamos a apuntar al puerto que corresponde. Vamos también a quitar lo que es el output típico de Proxy Chains para directamente que nos muestre el resultado de la propia salida del comando de SMBmap. Y si credenciales nos permite de nuevo pues lo que sería tener permisos de lectura sobre un recurso compartido en ese sentido que se llama Anonymous. Así que vamos a utilizar SMB Client con un null session para conectarnos a Anonymous. Quitamos el output típico de Proxy Chains. Vamos a listar que tenemos por aquí. Tenemos una carpeta que se llama Backups. Vamos aquí por aquí y hay un log.txt. Pues de nuevo nos lo traemos localmente. Salimos por aquí y vamos a ver qué contiene este log.txt. Y lo interesante de este archivo log.txt es que podemos ver que el usuario root del sistema ha ejecutado CAD para lo que sería la impresión del contenido del etc shadow y ha hecho una especie de copia de seguridad en var backups en shadow back. Y luego básicamente lo que ha hecho es, bueno, mostrar o almacenar en este log.txt el output de la configuración de Samba, que es todo el contenido que podemos ver aquí. Si vamos bajando, vamos a dar un vistazo a ver si encontramos información de valor. Y aquí en esta sección podemos ver lo que es la configuración del recurso compartido de Anonymous, y lo interesante aquí es que podemos ver que la dirección donde se está alojando este recurso compartido de Samba es que está alojado en home, aelus, share, es decir, que posiblemente esto sea un usuario, ya que tiene su propia carpeta en home, y lo que nosotros vemos bajo la carpeta o el nombre de Anonymous es lo que se aloja en este directorio de share. Entonces, se me ocurre que si el usuario root en este sentido lo que está haciendo es una copia del etc shadow a esta dirección, y sabemos que ProFTPD, es decir, este servicio de FTP que está corriendo en el puerto 21, nos permite, por su respectiva vulnerabilidad, hacer copias de archivos del sistema a las direcciones que nosotros deseemos, lo que podemos hacer es este archivo de backups, traérnoslo a lo que era la dirección propia de home aelus share y conectarnos por SMB al recurso donde tenemos acceso a modo lectura y traernos localmente este etc shadow, o lo que sería el propio backup que ha hecho el usuario root. Entonces lo que vamos a ver de nuevo con Search Exploit es buscar esta versión que vimos anteriormente o esta vulnerabilidad asociada a lo que son copias de archivos del propio sistema. Para ello ejecutamos Search Exploit, le pasamos la flag "-x" para poder visualizar la forma de explotar esto. Entonces aquí lo que explica es que tenemos que conectarnos básicamente por Telnet a lo que sería la máquina víctima, por el servicio ofrecido en el puerto 21, y lo que tenemos directamente que hacer es copiar el archivo que nos interesa o sobre el que tenemos acceso, es decir, ese backup que hacía el usuario root, y directamente luego decirle que lo copie a la ubicación que nos interesaba, es decir, a ese recurso compartido de Samba. Entonces, lo que vamos a hacer es abrirnos una nueva ventana y con Proxy Chains, a través de Telnet, lo que hacemos es nos conectamos de nuevo a la máquina víctima, al puerto 21, le vamos a decir que queremos copiar ese archivo que, si recordamos, estaba alojado en var backups shadowback. Nos dice que efectivamente el directorio existe, esto es buena señal, es decir, es que conseguimos alcanzar dicho archivo, y luego necesitamos decirle que lo copie directamente a donde teníamos acceso a través de ese recurso compartido de Samba que estaba alojado en home, aelus, share, shadowback, y dice copy successful. Entonces lo que podemos hacer es de nuevo, vamos a abrirnos rápidamente otra ventana por aquí abajo, nos conectamos con SMB Client, listamos el contenido y ya vemos que nos hemos traído aquí localmente lo que sería a este recurso compartido por la dirección que le pasamos anteriormente, este archivo de Shadow Backup. Nos lo descargamos localmente, nos salimos y ya lo podemos ver por aquí. Entonces vamos a ir cerrando ventanas y si hacemos un cat de este Shadow Backup,
podemos ver, pues bueno, lo que sería esta copia de seguridad que ha hecho el usuario root. Esta sería también su propia contraseña hasheada en el algoritmo que corresponda. Y aquí tenemos inicialmente dos usuarios, Aelus, que es donde estaba residiendo este recurso compartido de Samba, y otro usuario, Cronus. Entonces lo que podemos hacer es almacenarnos en un archivo de credenciales lo que serían estas contraseñas y vamos a tratar de craquearlas. Nos la copiamos por aquí y utilizaremos Hashcat para con fuerza bruta tratar de reconocer o de obtener lo que sería la contraseña en claro de estos dos usuarios. Y para ello lo que vamos a hacer es directamente buscar Hashcat examples para ver cuál es el formato que se corresponde con el hash que hemos encontrado. Hacemos control F, buscamos por este formato en sí y nos da como resultado que es SHA-512 y que en este sentido es el modo que hay que utilizar con Hashcat es el 1800. Entonces para ello volvemos de vuelta a lo que sería nuestra terminal y le decimos Hashcat, le pasamos este modo de 1800 y le decimos que sobre credentials utilice como wordlist el típico rockU.txt, lo ejecutamos y si le damos al botón de S de status podemos ver ya que nos ha encontrado lo que sería una de las contraseñas, la otra está tratando de craquearla. Entonces vamos a parar la ejecución y vamos a decirle de nuevo que nos muestre cuál sería este resultado y ha encontrado la contraseña Sergio te amo para este hash. Entonces si hacemos rápidamente un cat de credentials podemos ver que en este sentido sería la primera contraseña la que ha conseguido craquear, la que se corresponde con el primer usuario que vimos de nuestro shadow back, que sería de Aelus. Es decir, tenemos un usuario válido del sistema y lo que sería su propia contraseña en texto claro. Entonces vamos a almacenar en el archivo que tenemos de credenciales la contraseña en texto claro y con proxy chains, ya que no tenemos acceso directo a lo que sería a Sinfonos 2, vamos a decirle que por SSH queremos conectarnos a la 2.8 con el usuario Aelus, ocultamos el output de proxy chains y cuando nos pida la contraseña metemos la que encontramos antes, Sergio te amo, y ya hemos conseguido lo que sería el acceso a la segunda máquina, Sinfonos 2, donde sabemos que tiene la IP la 10.028 y luego también la 172.16.010, que si recordamos, efectivamente sabíamos que tenía la 10.028 y hemos encontrado ahora que en esta segunda interfaz de red tiene la 172.16.010. A través de esta interfaz es la que conseguiremos, a través de una serie de pasos que ejecutemos cuando consigamos ser root del sistema, ejecutar otro túnel para que desde nuestra máquina como atacante consigamos acceso o visibilidad a Sinfonos 3. Como usuario Aelus vamos a ver si tenemos algún tipo de permiso que nos permita escalar privilegios o alguna mala configuración o vulnerabilidad en este sistema. Vamos a ver si tenemos permisos de sudo, le metemos la contraseña y dice que no tiene nada. Vamos a enumerar de nuevo los típicos directorios donde pues, suele haber scripts o tenemos permisos de ejecución y escritura. Vamos a ver opt. Podemos ver que en esta carpeta está libre NMS. Ya investigaremos más tarde si esto pues, bueno, es algún tipo de software que podamos tratar de explotar. Vamos a seguir enumerando bartmp, defshm y no encontramos nada más por aquí. Vamos entonces ahora directamente a correr un comando que nos va a permitir es listar pues aquellos digamos puertos que están abiertos en el localhost. Hacemos que el output sea colorido. Dice que netstat no está instalado. Podemos utilizar ss para obtener el mismo resultado. Y podemos ver pues, que efectivamente está el puerto 25 de SMTP y también tiene un servicio en el 8080. Entonces vamos a tratar, podemos ver que esto obviamente pues, sería puertos que no están expuestos al exterior, pero sí podemos verlos localmente en la máquina. Si hacemos un curl a dicha dirección con este puerto, podemos ver que es algún tipo de login que trata de redireccionarlos, pero desde nuestra máquina de atacante no tenemos visibilidad, con lo cual pues bueno, no podemos auditar este aplicativo web, ya que desde el exterior no tenemos visibilidad a este. En cambio, lo que sí que podemos hacer es, como ya tenemos unas credenciales válidas por SSH con el usuario Aelus, lo que vamos a hacer es introducirle la dirección IP y vamos a traernos localmente este puerto, en el caso de la máquina atacante, por ejemplo, que lo veamos en el puerto 8181 y vamos a traernos el servicio que está corriendo en localhost en el puerto 8080, de lo que obtuvimos en el output de este comando. Entonces, ejecutamos, metemos la contraseña y esto lo que está haciendo es, a través de SSH, cuando nos conectamos como Aelus, nos está trayendo localmente en nuestro puerto de la máquina atacante, en el 8181, lo que está siendo ejecutado internamente la máquina víctima en Sinfonos 2, en el localhost, en el puerto 8080. Entonces, ya habiendo accedido a este, lo que vamos a hacer es, nos venimos a localhost, lo que sería mi máquina de atacante, en el puerto 8181, y efectivamente, pues vemos libre NMS, que es aquello que pudimos ver si recordamos en la carpeta opt, y vamos a buscar directamente qué es libre NMS
y parece ser que es algún tipo de herramienta para monitorizar por los distintos recursos de red. Entonces, no tenemos acceso inicialmente, lo que sí que podemos tratar es de probar con nuestro usuario Aelus la contraseña de Sergio Te Amo, que fue la que encontramos previamente, y parece ser pues que tenemos suerte y había aquí una reutilización de contraseñas. Vamos a ver si conseguimos algún tipo de pista sobre la versión que está siendo ejecutada. Podemos ver aquí pues el servidor web, la versión de Apache, de MySQL y distinta información sobre este entorno. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a buscar directamente LibreNMS exploit, a ver si hay algo conocido por aquí donde podamos modificando algún tipo de plantilla o subiendo algún código malicioso obtener ejecución remota de comandos. Y para ello, si nos fijamos en este segundo resultado de exploitDB, parece ser que a través de algún tipo de funcionalidad, pues de añadir lo que es un propio host al sistema, vamos a poder crear un host malicioso o que nos permita ejecución remota de comandos y vamos a probar pues, si conseguimos acceso al sistema como el usuario que está ejecutando este aplicativo web. Entonces, si revisamos rápidamente este exploit, en vez de ejecutarlo automáticamente, vamos a tratar de entenderlo y replicarlo de forma manual. Este es el payload, que básicamente sería pues, para enviarnos una reversal a nuestra máquina como atacante al puerto que le indiquemos. Y aquí es lo que hace es crear un nuevo dispositivo. Le añade el nombre del host, el payload que ha preparado anteriormente. Aquí establece por las distintas variables que supongo que te pedirán pues, cuando crees un nuevo dispositivo y aquí lo ingresa o lo termina de registrar para luego pues, de alguna forma hacer una llamada y a través de posiblemente pues, algún archivo PHP conseguir esa ejecución remota de comandos. Entonces vamos a dejarnos esto abierto por aquí y vamos a seguir estas pistas. Entonces vamos a buscar alguna opción que nos permita crear algún tipo de... Entonces simplemente en la barra superior le damos añadir dispositivo, vamos a añadirle un hostname, por ejemplo platasec a modo de prueba. Y parece ser que aquí en Community es donde está ingresando este payload. Entonces nos venimos directamente y lo copiamos entero a lo que sería esta parte de aquí, lo pegamos y si nos fijamos, aquí tiene el 0 y el 1, que serán los dos parámetros, que es el host de nuestra máquina como atacante y este sería el puerto donde queremos recibir la reversal. Entonces tenemos que cambiarlo a la información que corresponda para poder explotar este sistema. Y luego también otras variables importantes es que aquí dice de forced add está en modo on, es decir, esto tenemos que activarlo. Y el resto de variables yo creo que lo podemos dejar como está. Entonces aquí lo importante es entender lo siguiente. Nosotros tenemos que enviarnos una reversal a nuestra máquina como atacante, pero no tenemos conexión directa desde Sinfonos 2 a nuestra máquina como atacante, ¿vale? Porque no es un túnel, digamos, bidireccional. Entonces lo que tenemos que hacer es enviar esta reversal directamente a la máquina más cercana con la que tengamos conexión desde Sinfonos 2, en este caso es Sinfonos 1, que la IP es la 10.026. Vamos a decirle, por ejemplo, un puerto donde esta máquina va a estar en escucha, por ejemplo, el 1221. Entonces, para entenderlo de una forma un poco más sencilla y más gráfica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos encontrado que en Sinfonos 2 está siendo ejecutado LibreNMS, que tiene una vulnerabilidad que nos permite pues, crear archivos o en este caso dispositivos maliciosos y nos permite ejecutar comandos de forma remota, ¿vale? Lo que ocurre es que para enviarnos esta reversal, Sinfonos 2 no tiene conectividad de forma directa con nuestra máquina como atacante, es decir, que esta petición que nos vaya a enviar para la reversal no puede ir de forma directa desde Sinfonos 2 a nuestra máquina. Entonces lo que vamos a hacer es enviar esta petición que va a ser ejecutada de parte de Sinfonos 2 a Sinfonos 1, donde va a estar a la escucha en el puerto 1221 con socket, y cuando reciba esta petición, lo que va a hacer Sinfonos 1 es redirigirlo a nuestra máquina como atacante, que va a estar a la escucha, en este caso, en otro puerto, en el 9999. Así que volvemos de nuevo a añadir lo que es el propio dispositivo, como digo, apuntando a Sinfonos 1, que estará a la escucha del puerto 1221, añadimos el dispositivo, y lo que hacemos es, en nuestra máquina como atacante, lo que tenemos es, si nos movemos a File Transfers, aquí tengo ubicado lo que es el binario de socket para esta redirección de tráfico. Entonces, con el comando scp nos enviamos socket a la máquina, en este caso Sinfonos 1, y lo almacenamos en dev shm, ya está transferido. Y si venimos a Sinfonos 1 en la parte de tunneling, lo que hacemos es, de nuevo, conectarnos como root por SSH a la 192.168.181, nos movemos a dev shm, aquí ya tenemos lo que sería socket, le damos permiso de ejecución y lo que le decimos es con socket que se ponga la escucha en el puerto 1221 y que lo que haga es que lo que reciba por dicho puerto se lo envíe a la máquina atacante, la 156, en el puerto 9999, donde nuestra máquina como atacante va a estar a la escucha en dicho puerto con Netcat. Entonces nos venimos directamente a Sinfonos 2, nos abrimos una nueva ventana y nos ponemos a la escucha en dicho puerto.
Y ahora lo que tenemos que hacer es venirnos a dispositivos y ver cómo podemos ejecutar ese comando que antes añadimos a través del parámetro community. Entonces venimos a la parte de dispositivos, abrimos a que hemos creado anteriormente, vamos a ver de qué forma conseguimos ejecutarlo. Si nos venimos de vuelta al propio script de exploitdb, vemos que aquí lo que hace es luego irse posiblemente a algún tipo de configuración de SNMP y busca por el hostname, que es el nombre del dispositivo que hemos añadido anteriormente. Entonces vamos a tener que buscar de alguna forma pues alguna funcionalidad que sea pues de captura de tráfico o de ejecución de algún tipo de código o de dispositivo bajo algún tipo de ventana de SNMP. Entonces nos venimos a la parte de configuración y en captura vemos que tenemos distintas ventanas, le damos a SNMP y le damos a ejecutar. Parece que está siendo ejecutado, nos venimos a nuestra terminal y podemos ver que en nuestra máquina o en la ventana de Sinfonos 2, donde estábamos a la escucha como atacantes, en el puerto 9999 hemos recibido una conexión, en este caso desde Sinfonos 1, porque es quien nos está redirigiendo el tráfico, y en este sentido hemos conseguido acceso a la máquina Sinfonos 2, pero como el usuario Cronus, que parece ser que es el que está ejecutando LibreNMS por detrás. Vamos a estabilizar rápidamente lo que sería esta terminal, reseteamos la terminal. Entonces, como digo, estamos todavía, podemos ver lo que sería la 2.8, que es Sinfonos 2, pero en este caso, como el usuario Cronus, podemos ver que está en el grupo Cronus y en LibreNMS. Vamos a ver si tenemos algún tipo de permiso como sudo. Y bueno, parece ser que podemos ejecutar como usuario root sin necesidad de contraseña lo que es el comando MySQL. Entonces, si nos venimos a gtfo beans y buscamos MySQL, si no recuerdo mal, si tenemos permisos de sudo, vamos a ver cómo lanzarnos una bash interactiva. Y en este caso lo que dice simplemente es sudo MySQL, le pasa este parámetro "-e" y conseguimos desplegarnos una bash, una SH en ese sentido. Entonces, copiamos, pegamos, le decimos que queremos mejor la bash y ya estamos como usuario root de Sinfonos 2. Le decimos whoamI y efectivamente somos root del propio sistema. Y como antes hicimos, lo que vamos a hacer es, como ya tenemos acceso como root a Sinfonos 2, para asegurar la persistencia es vamos a transferirnos a esta nueva máquina lo que sería la clave pública de SSH de nuestro atacante, para que si tenemos que ganar acceso de nuevo a esta máquina, no tener que repetir toda la explotación, sino simplemente por SSH podamos conectar. Vamos a empezar a cerrar lo que serían ventanas, limpiamos el output y vamos a venirnos a Sinfonos 1 y si recordamos, aquí en root SSH, aquí sí que teníamos lo que era las authorized keys de nuestra máquina como atacante, así que aquí lo que vamos a hacer es ejecutar un servidor de Python en el puerto, por ejemplo, 90, nos venimos a Sinfonos 2, vamos a la carpeta root, vamos a crear esa carpeta de SSH, nos desplazamos a ella y aquí pues obviamente pues no hay nada todavía y lo que vamos a hacer aquí es directamente llamar a la 10.0.2.6, a la cual pues desde Sinfonos 2 tenemos acceso directo, al puerto 90 que es donde estamos a la escucha desde Sinfonos 1, copiamos el archivo que queremos traernos localmente y ya lo tenemos aquí transferido. Y lo que vamos a hacer ahora es a través de proxy chains, este túnel de chisel que habíamos creado previamente, es por SSH conectarme como usuario root a la máquina nueva que acabamos de vulnerar, es decir, a la 10.0.2.8, a la cual antes pues no teníamos acceso de forma directa, pero ahora con lo que son las claves públicas nos conectamos y directamente pues conseguimos acceso a dicha máquina y mucho más rápido y más sencillo. Así que revisando un poco lo que acabamos de hacer, hemos vulnerado la máquina Sinfonos 2 trayéndonos localmente el puerto 8080 que internamente en la propia máquina estaba sirviendo LibreNMS, que nos ha permitido subir un dispositivo malicioso, y lo que hemos hecho es lanzarnos una reverse shell desde Sinfonos 2 a Sinfonos 1, es decir, el host con el que tiene directa conexión, donde Sinfonos 1 estaba a la escucha en el puerto 1221 y con Socat lo que hemos hecho es decir, oye, todo lo que me venga por el puerto 1221, redirígemelo a la máquina de atacante, la 156, que va a estar la escucha en el puerto 9999 con Netcat para que cuando reciba esta petición, cuando ejecute el comando de la reverse shell, obtengamos una base interactiva directamente desde nuestra máquina como atacante. Luego también lo que hicimos es transferirnos desde Sinfonos 1 la clave pública de SSH de nuestra máquina atacante a Sinfonos 2 para que a través de Chisel podamos por SSH conectarnos como root a este sistema y no tengamos que repetir los diferentes pasos de explotación. Ahora bien, ¿el siguiente paso cuál es? Bueno, directamente hemos vulnerado Sinfonos 1 y Sinfonos 2. Nuestra máquina como atacante tiene visibilidad sobre este host y a través del túnel de Chisel también conseguimos acceso a este segundo segmento, a la 10.0.2.8, donde está Sinfonos 2. En cambio, todavía no tenemos visibilidad sobre lo que sería este último segmento de la red, la 172.16.0, la 0.12, y para ello lo que tenemos que hacer es desde Sinfonos 2 establecer como cliente lo que sería otro túnel con Chisel para que desde la máquina como atacante tengamos, digamos, la vía directa para este segmento de la red y a través de otro puerto podamos servir o acceder
lo que sería a este último segmento de red y obtener visibilidad sobre Sinfono 3. Entonces, para ello, nos venimos de vuelta a lo que sería la ventana de tunneling, abrimos una nueva terminal y lo que vamos a hacer es transferirnos con proxy chains, de nuevo lo que sería este archivo que tenemos en file transfers de Chisel, en este caso a la nueva máquina que hemos vulnerado, a Sinfonos, para establecer la conexión con Sinfonos 1, y esta nos va a redirigir el tráfico a lo que sería la máquina de atacante, para poder establecer lo que sería una nueva conexión por un túnel y conseguir acceso al segmento de red donde está Sinfonos 3. Entonces le pasamos la IP de esta máquina y le decimos que nos sirva dicho recurso en def shm. Ya transferido Chisel, podemos comprobarlo directamente accediendo a def shm. Vemos que tenemos Chisel, le damos permisos de ejecución. Entonces, lo que sería la ventana de tunneling, nos conectamos por SSH a la primera máquina que vulneramos, a Sinfonos 1, y lo que hacemos es dirigirnos a def shm y desde aquí ejecutamos socat, que va a estar a la escucha en el puerto, por ejemplo, el 3131, y luego directamente todo lo que reciba por este puerto la máquina Sinfonos 1 lo va a redirigir todo a la máquina como atacante, que va a estar a la escucha en el puerto 8000, es decir, donde está ejecutando Chisel como servidor. Así que ahora por último nos conectamos con proxy chains, en este caso por SSH, a Sinfonos 2, nos dirigimos a def shm, donde ya tenemos transferido previamente lo que era Chisel, y ejecutamos Chisel, en este caso en modo cliente, y le decimos que queremos conectarnos al nodo más cercano, que es Sinfonos 1, que el cual está a la escucha en el puerto 3131, y establecemos una nueva conexión de tipo SOX, pero en este caso tenemos que decirle que en vez de utilizar el puerto por defecto, que es el 1080, que digamos que ya está en uso, que por ejemplo utilice el 8888. Ejecutamos y ya podemos ver en nuestra máquina como atacante, que estaba a la escucha en el puerto 8000 con Chisel, que se ha establecido una nueva conexión de tipo SOX, pero en este caso en el puerto 8888, es decir, que desde nuestra máquina como atacante, si utilizamos proxy chains para lanzar lo que son las diferentes peticiones, si queremos alcanzar este segmento de red donde está situado Sinfonos 3, en vez de ir por la vía o por el puerto que he establecido de Chisel en el puerto 1080, este tráfico tendrá que viajar por el 8888. Y esto ocurría porque teníamos establecido en el archivo de configuración etc proxy chains que sea pues un direccionamiento o un forwarding dinámico y que trate de dirigir el tráfico por ambos puertos. Entonces, para revisar un poco lo que acabamos de hacer, a pesar de que ya tenemos conexión directa con Sinfonos 1 y Sinfonos 2, desde nuestra máquina como atacante no conseguimos acceder a este último segmento de la red. Entonces, para ello lo que hacemos es establecer una nueva conexión con Chisel, que desde nuestra máquina como atacante está a la escucha en el puerto 8000. Ya teníamos previamente una conexión por el puerto 1080 y ahora hemos establecido uno nuevo por el puerto 8888. Y esto, como lo ejecutamos, es desde Sinfonos 2, ejecutamos Chisel como cliente y nos enviamos esta petición al nodo más cercano, porque a la máquina como atacante no tenemos conexión directa desde Sinfonos 2. Entonces, esta conexión la enviamos a Sinfonos 1, el cual está a la escucha en el puerto 3131, y para ello utilizamos Chisel, lo enviamos a esta máquina al puerto que hemos indicado anteriormente 3131, le decimos que queremos establecer este túnel de Chisel en el puerto 8888, y desde Sinfonos 1, que está a la escucha en este puerto, redirigimos el tráfico a la máquina de atacante en el puerto 8000, donde previamente pues, está ejecutando Chisel en modo servidor. Así que ya con acceso a Sinfonos 2 como usuario root del sistema, ya sabemos que tenemos dos interfaces de red, una la 10.028 y luego tenemos la 172.16.010. Este segmento o esta red, digamos, es la que tiene conexión directa con Sinfonos 3. Entonces lo que tenemos que hacer es ejecutar un script de reconocimiento, digamos, para poder listar a través del comando ping todos aquellos dispositivos o direcciones IP que puedan estar alojadas o corriendo en este segmento de la red, y nos vamos a quedar con aquellas direcciones IP que nos den una respuesta, ¿vale? Entonces ejecutamos y así tratamos de identificar cuál es la dirección IP exacta de Sinfonos 3. Entonces, de nuevo, pues tenemos el punto 1, que sería este router o gateway de la propia red. Luego tenemos la IP terminada en 10, que es Sinfonos 2, y pues bueno, por descarte sería el punto 12, lo que sería la dirección IP de Sinfonos 3. Así que nos venimos a la ventana de Sinfonos 3 y como hicimos antes, vamos a ejecutar nmap, pero en este caso, pues para agilizar las conexiones a través de proxy chains, ¿vale? Y ejecutar el comando de nmap sobre esta IP que ya hemos conseguido identificar, vamos a utilizar de nuevo un secuenciador para listar lo que serían todos los puertos y paralelizamos el resultado con sharks. Así pues tratamos de agilizar bastante lo que es el reconocimiento de puertos que están abiertos en el host destino, en Sinfonos 3. Y ya podemos ver que nos está revelando pues, que tiene tres puertos, el 21 con FTP, SSH y luego un aplicativo web que está desplegado disponible en el puerto 80.
Vamos a parar aquí la ejecución, ya que sabemos que estos son los puertos que tiene, si no pues finalizaría pues cuando terminara de ejecutar o de listar los 65.535 puertos. Y ahora directamente lo que vamos a centrarnos es sobre estos 3 puertos que ya ha conseguido identificar previamente en EMAP y ejecutaremos los scripts de reconocimiento y de versiones para saber pues al final qué servicios están corriendo en cada uno de estos puertos. Y el resultado, como siempre, pues lo guardamos en la carpeta de numeración bajo el nombre de Nmap. Ya podemos ver los resultados finales de Nmap, pues donde nos confirma la versión de FTP, la de OpenSSH y luego de nuevo pues el aplicativo web, que en este caso pues también está corriendo un Debian con la versión correspondiente de Apache. Así que lo que vamos a hacer directamente es saltar a enumerar el aplicativo web en el puerto 80. Para ello lo que hacemos es pegar la dirección IP de este host destino y pues por supuesto que no podemos tener acceso de forma directa a esta IP ya que no está en nuestro segmento de red por defecto. Así que aquí lo que tenemos que habilitar con Foxy Proxy es una redirección con este proxy de red en el cual todo el tráfico lo redireccione al puerto 8888. Entonces, si abrimos las opciones, podemos ver que en proxies yo tengo aquí Proxy Change 2 porque el por defecto va al puerto 1080, de tal forma que con lo que sería el hostname de localhost redirija el tráfico en el 8888, que es donde tenemos Chisel abierto, y en este sentido es lo que nos va a dar acceso a este segmento de red a través de una conexión de tipo SOX 5. Así que si de nuevo intentamos entrar a esta dirección IP, pero forzando lo que es la redirección del tráfico a través de este puerto local, ya podemos ver, pues bueno, que tenemos aquí una imagen que nos está cargando en el puerto 80 de la víctima de Symfony 3. Hacemos control U. Y parece ser que aquí tenemos una especie de pista o de hint y dice, bueno, que si podemos bastear, digamos, el más allá, ¿no? El mundo que está bajo la tierra. Entonces, en este sentido, bust podría ser dirbuster, lo que, bueno, es un término también conocido, una herramienta para fushing, es decir, pues para hacer una enumeración de lo que son directorios y archivos que puedan estar ocultos detrás de un aplicativo web, ¿no? Así que lo que hacemos es, con GoBuster, vamos a enumerar directorios sobre la IP de Symfony 3, vamos a utilizar este diccionario y lo que tenemos que hacer es forzar el tráfico que vaya por un proxy, que es a través de Chisel con una conexión de tipo SOX 5 en nuestro localhost en el puerto 8888, que es básicamente la forma en la que tenemos de acceder a este segmento de red. Le damos a ejecutar, ya podemos ver pues, que ha encontrado un posible primer directorio que sería gate, vamos a ir enumerándolo, nos venimos aquí directamente, le decimos gate y bueno, pues parece ser que es otra imagen. Entonces esto podría dar lugar a que tengamos que seguir enumerando a ver si hay algún tipo de archivo hosteado aquí o algún tipo de directorio adicional. Entonces para ello lo que voy a hacer es directamente copiarme de nuevo este comando, vamos a correrlo en paralelo y la diferencia es que le vamos a poner gate aquí al final y vamos a dejar que siga con la ejecución. Ya podemos ver que lo que es en la parte superior solamente nos encontró gate y server status. Vamos a probar también con el típico archivo que es bastante más reducido, que sería el common.txt, pues a ver si se nos ha pasado algún tipo de archivo o directorio adicional. Vemos que nos arroja pues aquí un index.html, que sería pues el aplicativo o la página inicial. Vemos también una carpeta que me llama la atención, que es CGB bin. Vamos directamente a copiárnoslo y vamos a ver aquí, me lo copio, a ver si hay algún tipo de documento al que podamos acceder. Y dice prohibido. Entonces, también podríamos tratar de fusear esta parte de aquí. En cambio, si recordamos, aquí había un mensaje. Entonces, quizás esto pueda ser una carpeta que esté dentro de CGI bin. Así que vamos a pegarla aquí. Y bueno, pues efectivamente parece ser que hay algún tipo de comando o software siendo ejecutado por detrás bajo la carpeta de CGI bin y consecuentemente en la carpeta de Underworld. Si nos venimos de nuevo a lo que sería la parte de fushing que estamos haciendo sobre la dirección de gate, parece que ha encontrado otra redirección que es Cerberus. Así que lo que podemos hacer es, mientras tanto, seguir enumerando Cerberus, ver si nos lleva a algún tipo de aplicación adicional. Parece que ahora es Tartarus. Vamos directamente Tartarus a seguir enumerando por esta vía y parece ser que ya ha encontrado algo directamente en Research, porque ya nos da un código de estado 200. Vamos a parar la ejecución aquí. Copiamos la dirección completa y le pasamos el último que ha encontrado y bueno, parece ser que es un poco texto aleatorio y que no nos ha llevado a ningún lado, con lo cual pues podría ser una trampa, digamos, o un rabbit hole. Así que vamos a descartar esta vía y vamos a centrarnos directamente en lo que es esta carpeta de CGI bin, donde parece ser que está siendo aquí ejecutado algún tipo de comando por detrás, ya que si bueno, vamos refrescando, pues la información de aquí se va actualizando, ¿no? Así que vamos a cerrarnos esta ventana de aquí, nos dejamos estas dos y vamos a tratar de buscar si hay algún tipo de vulnerabilidad conocida, pues ya sea por el propio servidor de Apache o sobre los propios sistemas o carpetas que suelen alojar este tipo de directorios. Así que directamente vamos a poner CGI bin exploit, a ver si nos arroja algo más de información.
Y bueno, parece ser que hay algún tipo de recurso interesante de Hat-Tricks. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Y hay una vulnerabilidad de Sherlock bastante conocido que suele, bueno, ir acompañado de lo que es la ejecución de comandos de bash en terminales de este tipo de sistemas de Unix, donde parece ser que está relacionado con la manipulación de variables de entorno y parece ser que, bueno, vamos a poder tomar de alguna forma alguna ventaja para inyectar código malicioso. Entonces, lo que sí que podemos hacer es seguir un poco las pistas a ver si estamos ante este tipo de vulnerabilidad. Parece ser que Nmap tiene un módulo donde podemos introducirle una comprobación a ver si es vulnerable a ese tipo de casos, ¿vale? Entonces, lo primero sería pues confirmar esto antes de tratar de explotarlo un poco a ciegas. Así que vamos a copiárnoslo, nos vamos a nuestra ventana, vamos a ir cerrando esta parte de aquí y aquí lo que tenemos que hacer es adaptar un poco lo que sería nuestro comando. Vamos a quitarle esta IP y vamos a decirle que es la 172.16.012 en el puerto 80, eso está correctamente, esto sería el script de numeración y esta sería la dirección. Y aquí sí que es cierto que tenemos que adaptarlo, ya que aquí era la carpeta de Underworld. Y bueno, el output de proxy change vamos a tratar de evitar que nos lo muestre. Lo ejecutamos. Y bueno, parece que es bastante rápido y nos confirma que es vulnerable a este tipo de inyección a través de Shellshock, donde nos indican aquí por diferentes referencias que podemos obtener más información del CVE. Así que lo que vamos a hacer es, ya habiendo confirmado esto, vamos a seguir leyendo el recurso de Hat-Tricks a ver si nos indica pues, alguna vía de explotación para poder terminar de confirmar esta vulnerabilidad y ver cómo podemos obtener pues, mayor privilegio o algún tipo de ejecución remota de comandos. Así que de nuevo, vamos a dejar esto abierto por si quisiéramos echar un vistazo posteriormente. Vamos a meter proxy change, como siempre ocultamos lo que es el output del mismo y vamos a pegar aquí directamente el comando que nos indica. Entonces aquí lo importante es que actualicemos a lo que sería la ruta de nuestro aplicativo web. Pegamos aquí, le quitamos la última parte y ejecutamos, a ver si obtenemos algún tipo de output que nos confirme que es vulnerable, pero bueno, parece ser que no obtenemos ningún tipo de respuesta. Vamos a ver si estamos ante algún tipo de caso donde consigamos ejecutar comandos, pero no obtengamos una respuesta, es decir, que sea un ataque a ciegas o blind. Así que de nuevo nos copiamos este comando, le pasamos proxy change, ocultamos el output de esta herramienta, vamos a actualizar de nuevo lo que sería la ruta que nos interesa, es decir, donde tenemos nosotros alojados, o en este sentido la máquina víctima, el aplicativo web, y vamos a ver, en este sentido, si con el comando de bash de sleep5, si la aplicación tarda aproximadamente unos 5 segundos en terminar de ser ejecutada. Entonces, según vemos que lo ejecutamos, ya está tardando, es decir, que algún tipo de ejecución está viendo por detrás. Así que es posible que tengamos ejecución remota de comandos, pero a través de algún tipo de ataque a ciegas. Es decir, que la propia aplicación no nos vaya a mostrar un output de lo que está siendo ejecutado por detrás. Pero sí que es cierto que con payloads tipo Sleep5 lo que hace es hacer una pausa de 5 segundos en el backend de este sistema, pues obtengamos esta confirmación. Así que lo que podemos hacer es, antes de tratar pues, de enviarnos una reverse shell y demás, desde Symphonos 2, que es la máquina a la cual tenemos acceso de forma directa desde Symphonos 3, vamos a ponernos directamente a la escucha, por ejemplo, en el puerto con Python 90 y vamos a enviarnos una petición curl desde Symphonos 3 a Symphonos 2 a ver pues, si de alguna forma estamos ante ese tipo de vulnerabilidades donde podemos ejecutar comandos aunque no tengamos un output directo de lo que sería la propia ejecución. Así que ahora lo que hacemos es actualizamos nuestro one-liner y simplemente pues cambiamos lo que era el comando de sleep5 por lo que es la típica sentencia de curl que apuntamos a la máquina de Symphonos 2, pero en este caso a la interfaz que tiene conectividad con Symphonos 3 en el puerto 90, que es donde estamos a la escucha con Python. Entonces, según ejecutamos, podemos ver por aquí debajo que hemos recibido una petición desde la máquina de Symphonos 3, es decir, la acabada en .12. Así que tenemos confirmación de que podemos ejecutar comandos a través de lo que es el user agent de las peticiones. Con lo cual, lo que vamos a tener que hacer ahora es enviarnos una reverse shell desde Symphonos 3 a la máquina atacante. Pero hay que recordar que no tenemos conectividad directa. Así que lo que hay que hacer es enviarnos esta petición a Symphonos 2, esta que al recibirla la redirija a Symphonos 1 y que desde Symphonos 1 se redirija finalmente al atacante, para que desde aquí podamos estar a la escucha con Netcat y obtener ese despliegue de una base interactiva que nos permita acceder al sistema de Symphonos 3. Así que de nuevo lo que vamos a hacer es abrirnos otra ventana en nuestra parte de tunneling y lo que hacemos es, lo primero, conectarnos a la máquina Symphonos 1, es decir, root 162.168.181, nos redirigimos a SHM y desde aquí lo que tenemos que hacer es con socat redirigir el tráfico que recibamos, en este caso de Symphonos 2, que será la petición que envíe Symphonos 3, a la máquina como atacante. Así que lo que hacemos con socat es directamente nos ponemos a la escucha en el puerto, por ejemplo, 3232
y todo lo que nos vaya a venir por dicho puerto vamos a redirigirlo a la máquina de atacante, a la 1.56, por ejemplo, al puerto 6666, que es donde vamos a estar escuchando con Netcat y vamos a obtener esa reversal. Ejecutamos, subimos un poquito esta ventana. Ahora lo que hacemos es, desde Sinfonos 2, que es donde vamos a recibir directamente la petición de Sinfonos 3, es también ejecutar socat. Lo que ocurre es que en esta máquina, actualmente, por ejemplo, si nos dirigimos a dev shm, aquí solamente tenemos chisel, entonces tenemos que transferirnos de nuevo socat. Entonces, para ello lo que hacemos es, con proxy chains, lo que vamos a hacer es, con scp, vamos a transferir lo que tenemos en la carpeta de file transfer, el archivo de socat, a la máquina 10028, que es Sinfonos 2, y vamos a alojar este archivo en dev shm. Ya hemos obtenido o hemos confirmado que hemos transferido este archivo de socat. De hecho, si nos venimos aquí, ya podemos verlo. Le damos permisos de ejecución a socat. Y lo que hacemos directamente en esta ventana de tunneling es, de nuevo, conectarnos por SSH a la máquina de Sinfonos 2. Nos dirigimos a dev shm donde tenemos socat. Y vamos a ejecutarlo y le vamos a decir que todo lo que venga por el puerto, por ejemplo, 5555, que nos lo redirija a la máquina de Sinfonos 1, es decir, a la 10026, la cual ya sabemos que está escuchando en el 3232. 3232. Ejecutamos y ya solamente queda, desde Sinfonos 3, enviarnos una reversal a Sinfonos 2, que como decimos, estamos a la escucha en el puerto 5555. Este redirigirá el tráfico a la 10026, que está a la escucha en el 3232. Y esta, que tiene conexión directa con nuestra máquina como atacante, va a ejecutar con Netcat un listener para poder recibir dicha petición. Entonces, lo que hacemos directamente desde nuestra máquina como atacante es con Netcat ponernos a la escucha en dicho puerto, en el 6666, lo dejamos por aquí, y lo que vamos a hacer es reutilizar este último comando para enviarnos ahora una reversal. Entonces lo que le decimos con bash es la típica one-liner donde le podemos indicar que nos envíe a la máquina, en este caso Sinfonos 2, que es la 172.16.010, en el puerto 5555, que es donde está la escucha. Redirigimos el output de dicho comando, ejecutamos, y ya podemos ver aquí en la parte superior que hemos recibido una conexión. Este caso es Sinfonos 1, porque es el nodo más cercano que tenemos a la máquina atacante. Una conexión, en este caso, desde Sinfonos 3 como el usuario Cerberus. Así que vamos directamente a estabilizar dicha shell y ya hemos concluido con que tenemos acceso a Sinfonos 3 como dicho usuario. Reseteamos la terminal y cerramos esta de aquí abajo. Así que lo que hemos hecho es, como ya teníamos antes Chisel corriendo, en este caso tenemos dos puertos a través del cual, del 8888, establecimos una nueva conexión de cliente desde Sinfonos 2 para poder, desde la máquina atacante, conseguir acceso a este nuevo segmento de red. Identificamos que Sinfonos 3 es vulnerable a Shellshock, una vulnerabilidad a través de la cual podemos ejecutar comandos a través del User Agent cuando enviamos peticiones. Y como no teníamos acceso directo desde Sinfonos 3 para enviarnos una reversal a la máquina atacante, hemos tenido que pasar o enviar este comando, esta ejecución, a Sinfonos 2, con la cual es la que tiene conectividad directa a través del puerto 5555. Sinfonos 2 coge dicha petición, la envía a Sinfonos 1 en el puerto 3232, donde pues en este caso abajo estábamos corriendo socat, como digo, indicaba este puerto donde está la escucha, lo redirige a Sinfonos 1 en el puerto 3232 y de igual forma, desde Sinfonos 1, que está la escucha en este puerto 3232, envía la conexión a la máquina atacante que termina con la IP 156, que está la escucha en el puerto 6666 con Netcat, de tal forma que cuando ejecutamos esta petición, el tráfico viaja en esta dirección y finaliza en nuestra máquina como atacante, a la cual ya hemos conseguido acceso, en este caso como el usuario Cerberus. Así que ya directamente lo que sería en Sinfonos 3, lo que podemos hacer es empezar a enumerar el sistema y ver pues, si podemos escalar privilegios de alguna forma. Confirmamos aquí que esta es la dirección IP de esta máquina y pues que no hay ninguna interfaz adicional ni ninguna máquina que quedaría por explotar. Así que vamos a hacer una enumeración rápida. Podemos ver aquí efectivamente pues, la IP que corresponde. Vamos a ir a Home y podemos directamente movernos a Cerberus, pues a ver si hubiese algún tipo de información relevante. Pero bueno, en un principio parece ser que no hay mucho más. Vamos a ir directamente al otro usuario Hades, que tampoco parece ser que tenga más información ni ningún tipo de script que pueda pues, darnos alguna funcionalidad extra pues, para pivotar literalmente a este usuario o escalar privilegios. Entonces, si revisamos de nuevo lo que sería, bueno, el comando sudo no existe, pero si vemos con el comando id, vemos que pertenecemos al grupo Cerberus, pero también a pcap, y esto lo que nos permite es snifear el tráfico, pues por ejemplo con la herramienta de tcpdump,
de tal forma que el tráfico que esté ocurriendo en la propia red en la que nos encontramos, vamos a poder interceptarlo y ver pues, si viaja algún tipo de información sensible, ¿vale? Entonces, para esto tenemos la herramienta de TCP-dump y con "-d" podemos listar las interfaces de red que están disponibles. Aquí es la que tenemos la IP asignada. Este es el loopback, que sería pues, la interfaz interna. Entonces, para este caso, como sabemos que no va a haber ningún tipo de petición pues, que provenga desde ninguna otra máquina, ni Sinfonos 2 ni Sinfonos 1, vamos directamente a tratar de lo que es ponernos a la escucha en el loopback, es decir, en esta interfaz interna. Así que ahora directamente con TCP-dump nos ponemos a la escucha en dicha interfaz del loopback, vamos a ejecutarlo y a ver si pues, capturamos algún tipo de información que nos dé algún tipo de pista, pues bueno, a ver si hay algo de tráfico internamente, pues que haya algún tipo de contraseña, algún tipo de conexión externa o interna en este caso en la interfaz de red de loopback y bueno, consigamos capturar tráfico que nos permita pues pivotar lateralmente o escalar privilegios. Entonces vamos a dejar ejecutar esto una serie de segundos y ver pues, si capturamos algún tipo de tráfico. Y bueno, pues al esperar unos segundos, hemos parado aquí la ejecución, hemos podido ver que en esta interfaz hemos recibido una serie de peticiones donde si nos fijamos, aquí hay algún tipo de conexión a través de FTP, donde el usuario Hades, podemos ver su contraseña en texto claro, pues efectivamente se ha logueado al sistema de forma satisfactoria, así que lo que podemos hacer es directamente copiarnos esta contraseña y vamos a intentar movernos con esta contraseña al usuario Hades y efectivamente pues confirmamos que ya tenemos acceso como dicho usuario. Así que lo que podemos hacer ahora es comenzar de nuevo con una enumeración sobre las diferentes carpetas, pues a ver si hay algún tipo de script que está siendo ejecutado por detrás. Vamos ahora directamente a OPT y bueno, parece ser que tenemos aquí OPT FTP Clients. Vamos a dirigirnos directamente a esta carpeta y vemos que hay un script de Python, pero bueno, no tenemos permisos de escritura, con lo cual no vamos a poder modificar. Pero bueno, vamos a tratar de ver pues, cuál es el contenido de dicho script. Y parece ser que este es el script que está siendo ejecutado por detrás, donde el usuario Hades está conectándose por FTP al localhost con esta contraseña que hemos obtenido a través de TCP-dump. Y aquí lo interesante es que, bueno, a pesar de que no podemos modificar el script, sí que es cierto que está importando una librería. Entonces vamos a poder comprobar si tenemos algún tipo de permiso de escritura sobre esta y podamos, pues, digamos, manipularla y hacer que de tal forma que cuando el usuario root ejecute este script e importe esta librería, bueno, pues intercambiarla o añadir algún script malicioso que nos permita pues, ejecución de comandos, en este caso como el usuario que lo ejecuta, que sería root, ¿no? Así que vamos a hacer find, vamos a tratar de buscar por el propio nombre de esta librería, ya que no sabemos pues, dónde se está ubicando, le pasamos el propio nombre y lo que decimos es que, bueno, que todo el output de aquello que no encuentre o que no tengamos permisos, pues nos lo oculte y parece ser, posiblemente podamos echar un vistazo a lo que sería a esta librería, donde sí que tenemos permisos de escritura, así que lo que vamos a hacer directamente es añadir al final de dicho script pues una sentencia maliciosa, pues por ejemplo vamos a ver que directamente la bin bash actualmente pues no tiene ningún tipo de permiso adicional de SUID, pero lo que vamos a hacer es, como está siendo ejecutado por root este script, vamos a cambiar los permisos de tal forma que cuando el usuario lo ejecute, cambie y habilite este bit de SUID y podamos desplegarnos una base interactiva, pero este en el sentido como un usuario privilegiado. Así que para ello lo que vamos a hacer es directamente vamos a añadir al final de dicho archivo lo que sería pues el siguiente comando, que simplemente es pues este de aquí para habilitar el bit de SUID de la bash. Y todo esto lo que vamos a hacer es, para no sobreescribir la librería, vamos a añadirlo simplemente al final del archivo, que está ubicado en esta dirección. Y vamos a esperar una serie de segundos para que, si ahora por ejemplo hacemos un cat de este archivo, donde podemos ver aquí efectivamente la ejecución de comandos del sistema, donde vamos a cambiar o habilitar el bit de SUID de la bash para poder lanzarnos lo que sería una bash interactiva como un usuario privilegiado. Entonces vamos a ver la bash, cuál es su permiso actual. Podemos ver pues, que este bit de momento sigue sin haber sido cambiado. Entonces, para monitorizar lo que es este comando en concreto, vamos a decir con watch n-1, es decir, que cada segundo ejecute este comando y vamos a estar a la escucha de esto para que cuando este bit en concreto de la bash cambie de la X a la S, habremos confirmado que pues, el usuario root ha ejecutado este script por detrás y ha cambiado los permisos de este binario. Y tras unos segundos ya hemos podido ver que el bit de SUID ha sido habilitado, así que si cortamos la ejecución, comparamos el output anterior con el actual y ya podemos ver pues, que cambia hasta el color del propio binario, donde ya tenemos habilitado este bit de SUID, así que directamente con bash-p nos lanzamos una bash como el usuario root del sistema, donde pues, ya podemos confirmar, por ejemplo, que si nos vamos a la carpeta root,
ya tenemos lo que sería proof.txt. Y con esto, pues bueno, ya acabaríamos lo que sería de haber ruteado todas las máquinas y concluiríamos con lo que sería con Sinfonos 3 como el usuario root del sistema. Así que para hacer una conclusión muy rápida de lo que hemos visto en el laboratorio de hoy, es lo siguiente. Tenemos una red corporativa que se podría asemejar pues, a una evaluación o un análisis que sería sobre un cliente, donde tenemos tres redes distintas. Nuestra máquina de atacante estaría en la primera, donde tiene conexión directa con Sinfonos 1, la cual hemos conseguido vulnerar, y para poder acceder al segmento de Sinfonos 2, en este caso a la dirección IP 10.028, hemos tenido que levantar en nuestra máquina atacante con Chisel un servidor para que podamos redirigir el tráfico a través de este segmento de la red y poder acceder a lo que sería Sinfonos 2. Una vez comprometida esta máquina de Sinfonos 2, para lanzarnos una reverse shell, lo que fue necesario es enviar este comando en cuestión al puerto de Sinfonos 1 1221, que con socket redirigimos esta conexión, donde nuestra máquina atacante pues recibió dicha reverse shell en el puerto 9999, con lo cual ya habíamos comprometido una primera máquina Sinfonos 1, Sinfonos 2, y ya solamente nos quedaba el acceso final a Sinfonos 3. Lo que tuvimos que hacer es establecer un nuevo cliente en el túnel de Chisel para que nuestra máquina como atacante no solamente tuviese acceso a este segmento, sino también a este último, y para ello lo que hicimos es ejecutar como cliente Chisel y enviarlo desde Sinfonos 2 a Sinfonos 1, el cual redirigía el tráfico directamente a la máquina de atacante en el puerto 8000, donde estaba la escucha. Entonces, de esta forma se establecía una nueva conexión, pero en el puerto 8888. De esta forma, desde nuestra máquina como atacante, ya podíamos enumerar o ejecutar las diferentes herramientas y acceder de forma directa a través de Chisel a la última máquina Sinfonos 3. Entonces, cuando conseguimos encontrar la vulnerabilidad, lo que tuvimos que hacer es ejecutar dicho comando o enviarnos la reverse shell al nodo más cercano, que fue Sinfonos 2, el cual estaba a la escucha en el puerto 5555. Esta petición lo que hicimos es redirigirlo a su nodo más cercano, en este caso Sinfonos 1, que estaba a la escucha en el puerto 3232, y con socket, redirigiendo el tráfico desde aquí hasta Sinfonos 1, Sinfonos 1 lo que hizo es redirigirlo a la máquina atacante, la cual tenía conexión directa, en el puerto 6666, donde con Netcat estaba a la escucha y conseguimos lo que sería esa reverse shell que fue lanzada desde Sinfonos 3. Y de esta forma conseguimos ir vulnerando o comprometiendo las tres máquinas y redirigiendo el tráfico entre las distintas subredes.